Estamos en la serie de eclesiología. Eclesiología, en términos teológicos, tiene que ver con el estudio de la Iglesia. Entonces ya hemos visto varios aspectos de la Iglesia, hemos visto el fundamento de la Iglesia. Hoy día vamos a ver sobre la autoridad de la Iglesia, pero la autoridad divina. Hay varios textos bíblicos que vamos a estar leyendo. Entonces quisiera que estén atentos a los textos que vamos a dar. Cuando hablamos de la autoridad de la Iglesia y sobre todo la autoridad divina, tenemos que pensar también en la autoridad que nosotros tenemos en todos los ámbitos de la vida. Mire lo que dice Romanos capítulo 13, verso 1. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, cuando dice toda autoridad, no solamente está refiriéndose a las autoridades civiles, a las autoridades del gobierno, está refiriéndose a toda autoridad. Hay autoridad en la familia, hay autoridad en el trabajo, hay autoridad en el colegio, hay autoridad en la escuela, en la universidad, y entonces nosotros, todos nosotros, en razón de lo que nos enseña la Escritura, debemos someternos, debemos sujetarnos a toda autoridad. Es decir, tenemos la responsabilidad de mostrar respeto a nuestras autoridades. La sujeción y respeto a las autoridades va más allá de lo que yo pienso. El respeto a las autoridades va más allá de lo que a mí me parece, de lo que siento o no siento. Va más allá de los intereses personales. La sujeción y respeto a las autoridades siempre van y deben ir en la dirección de buscar el bien común. Lamentablemente, nosotros en nuestra sociedad vemos que las cosas son diferentes. Y probablemente no haya mucho ánimo de querer someterse a las autoridades. Por razones del tiempo yo voy a limitarme porque me encantaría graficar cosas. Muchas cosas que son del diario vivir, de las cosas que vemos y que a nosotros nos impacta. Y, por ejemplo, la policía te para por alguna razón y no te instruye qué es la ley, cómo es la ley. Tampoco te pone la papeleta si es que es necesario, sino que te está diciendo cómo es, ¿no? Usted podrá reírse, pero hace mucho tiempo yo iba a Zárate y por uno de los puentes habían cambiado la dirección. Yo no me di cuenta. Siempre había ido por ahí, pero habían cambiado la dirección del tránsito. Y entré y me para la policía. Dice, señor, usted está en falta. Entonces, para acortar la cosa, me dio vuelta y vuelta y finalmente dije, discúlpeme, no me di cuenta, pero si estoy en falta, póngame en la papeleta. Sí, pero usted sabe que... Y hacía frío, un cafecichi, ¿no? Era un cafecichi. Entonces, soy evangélico, cristiano, tengo principios, haga lo que tenga que hacer. Me pone la papeleta o me perdona la falta, porque no lo hice de propósito. Y como le hablé de la palabra, entonces, oiga, mijo, aunque sea una oración, pues, una coima espiritual me salió, pero... así que me estacioné un poco más allá del vino y se puso en la ventana. Yo comencé a orar por él y me hagan decirle, Señor, perdona a este pecador. Bueno, una autoridad que hace esas cosas no da ganas de respetar. Hay padres que con su conducta provocan a los hijos y no van a tener ganas de respetar. Y de esa manera muchas de las cosas que nosotros debemos considerar y tener respeto a veces no se hacen.
Dice el capítulo 13 de Romanos, donde he leído, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Mire, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Lo establecido por Dios lo resiste a Dios. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y continúa dando el mensaje que para nosotros es un mensaje que debemos considerar en nuestra vida de manera general. Pero vamos a reflexionar ahora no en esa dirección de la autoridad. Vamos a girar y vamos a reflexionar sobre la autoridad divina. Por eso remarqué al comienzo la autoridad divina de la Iglesia. Entonces hay tres aspectos o tres campos importantes a los cuales vamos a tratar, por razones del tiempo, de ir muy rapidito y con la palabra. Primero, la Iglesia bajo la autoridad de la Biblia. Es el primer punto que vamos a considerar. El segundo, la Iglesia bajo la autoridad de Cristo. Y el tercer punto, la Iglesia bajo la autoridad y conducción del Espíritu Santo. En otras palabras, la Iglesia bajo la autoridad del Dios Trino, si nosotros percibimos bien. Entonces, cuando pensamos en la Iglesia bajo la autoridad de la Biblia, tendríamos que preguntarnos por qué la Iglesia debe estar bajo la autoridad de la Biblia. ¿Por qué razón? Algunos ya están imaginando por qué puede ser. Muy bien, excelente. Les voy a dar 4 razones. Rápidamente, 4 razones por las cuales la Iglesia debe estar bajo la autoridad de la Escritura. Ahora, hay mucho para poder reflexionar solamente sobre este punto. Pero quisiera que a la luz de la palabra nosotros consideremos la enseñanza. Entonces, Segunda de Pedro nos muestra a nosotros que la Biblia revela al Dios eterno. La Biblia revela al Dios eterno. Esa es la primera razón por la cual la Iglesia debe estar bajo la autoridad de la Biblia. Dice 2 de Pedro, el capítulo 1, verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, ¿qué? Y si tienes la Biblia abierta, subraya esto. Entendiendo primero esto, ¿qué? Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Juan capítulo 5, verso 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, debemos entender que Dios se da a conocer a través de su palabra, a través de la Biblia. La Biblia es la revelación de Dios. Pero ¿hay otra forma en la que nosotros podamos conocer a Dios? ¿Habría alguna otra forma? Estoy mirándoles a ver si ustedes tienen una idea. Dice Gloria, dice que sí. Claro que sí. ¿Cuál sería la otra forma en la que Dios se revela a la humanidad? Dios se revela al hombre. Nosotros entendemos por la revelación natural. Mire Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, no hay manera de poder imaginar nosotros cómo esta maravilla, cómo esto extraordinario, lo extraordinario de la creación que nosotros vemos sea producto del azar. ¿Cómo podemos creer que todo lo creado, incluyéndonos a nosotros, seamos el resultado, el producto de la nada? Repito, no hay tiempo para detenernos, pero ha habido hombres
pensadores en el mundo que han expresado cosas que son bien claras. Por ejemplo, hay un pensador griego, Epicuro, que 341 años antes de Jesús expresó esta idea, o este principio. De la nada, nada sale. De la nada, nada sale. Hay otros quienes en esa misma línea han dicho, cuanto existe, no ha podido surgir del no ser. Voy a ir despacio, repito. Cuanto existe, no ha podido surgir del no ser. De la nada, o sea, de la nada, puesto que de ella nada se crea. De la nada, nada puede ser. Y el salmista en el Salmo 91, contemplando las maravillas de la creación, adora y alaba a Dios, que esa debe ser la actitud del ser humano, contemplando la maravilla. No sé si ustedes cuando levantan la mirada a los cielos y ven las cosas extraordinarias. Hace un par de semanas estuve predicando en Chosica y casi al mediodía, de repente me di cuenta que el sol estaba al centro, y de repente una aureola que la rodeaba y me dejó extasiado. Parece un eclipse. Por ahí me dijeron, no, es un arco iris. No, el arco iris es así y tiene colores. Pero es algo, cuando usted va al campo, cuando usted ve la creación, ¿cómo no en el corazón tener el deseo de adorar a Dios, de alabar a Dios? Por otro lado, la segunda razón por la que la Iglesia debe estar bajo la autoridad de la Biblia es que la Biblia revela y manifiesta la ley de Dios y su voluntad. Y como expresión de la voluntad de Dios, que es santa, justa y buena, mire lo que dice Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 1, verso 8, le dice, queriendo ser doctores, hablando de los fariseos y de la gente que se oponía a las cosas que el Señor había enseñado, dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, sabemos que la ley es buena si uno lo usa legítimamente. Sabemos que la ley es buena si uno lo usa legítimamente. Para muchos, la ley no es buena porque están acostumbrados a transgredirla. Incluso en el hogar, cuando nosotros pensamos en la familia, la disciplina para los hijos muchas veces no resulta buena. ¿Por qué? Porque cuando la transgreden, cuando la violentan, ¿qué pasa? Van a encontrar las consecuencias. Van a recibir el resultado de transgredir la disciplina. Lo mismo sucede con la ley. Y nosotros debemos entender que la Biblia es la única fuente de autoridad para nosotros. La única fuente de autoridad espiritual, la única fuente de autoridad moral para nuestra vida. Porque hay valores, hay principios que surgen de la Escritura y son permanentes, son absolutos. Los principios y los valores que tiene la sociedad son relativos. Y es por eso que vemos el comportamiento de la gente, de la manera como cada día vemos expresiones que están realmente rompiendo las reglas, rompiendo las leyes. Los que ponen las leyes violentan las leyes. Mire, no hay principios más elevados ni valores más elevados que en la Escritura, que en la Biblia. En nuestra declaración de fe, porque la denominación Alianza Cristiana y Misionera, a la cual nosotros pertenecemos, tiene una declaración de fe y dice, la Biblia es la revelación completa de Dios al hombre en el camino de la salvación y es la única regla de fe y conducta cristianas. O sea, la escritura tiene que ser para la Iglesia, la Escritura tiene que ser para nosotros la única regla de fe y conducta. Como vivimos en un mundo
que cada vez se va corrompiendo más, va revirtiendo más, entonces la Biblia no encaja, porque es como un freno, es un obstáculo para la libertad que el hombre quiere tener para hacer el mal y lo malo. La tercera razón por la cual la Iglesia debe estar bajo la autoridad de la Biblia es que la Biblia forma la Iglesia. Por la palabra, por la Escritura, es que nosotros hemos llegado a la Iglesia. Y hay varios textos bíblicos donde nos muestran cómo por el oír la palabra, el escuchar la palabra, el recibir la palabra, entonces nosotros hemos llegado a la Iglesia. Para que usted esté aquí, alguien le habló de la palabra. O por algún medio usted escuchó la palabra. Y al escuchar la palabra, si usted ha sido consecuente con lo que la Biblia enseña, entonces usted dio un paso de fe. Y usted en arrepentimiento y fe entregó su vida a Jesús. Y usted comenzó a venir a la iglesia, o comenzó a asistir a una iglesia. Pero escúcheme, eso no es suficiente, porque muchas iglesias, hay quienes asisten a las iglesias, vienen a las iglesias sin tener esta filiación divina, sin haber entregado su vida a Jesucristo en arrepentimiento y fe verdaderamente. Porque una de las evidencias que muestran que uno es parte de la iglesia es que no solamente busca la palabra, sino que busca vivirla y busca obedecerla. Y el bautismo, el bautizarse, es parte de lo que corresponde para mi identificación con la iglesia. Si yo congrego, si yo me reúno y no me he bautizado, entonces yo debo revisar qué es lo que tengo en mente y qué es lo que debo hacer. La cuarta razón por la que la iglesia está bajo la autoridad de la Biblia es que nuestros pensamientos deben desarrollarse en el marco bíblico, en el marco de referencia de la Biblia. Nuestros pensamientos deben centrarse en el escrito está. Y, quiero hacer una salvedad, porque uno puede estar pensando, como muchos dicen, pero eso puede ser fanatismo. No se trata de fanatismo. Y tampoco se trata de espiritualizar las cosas. Es asunto de ver qué dice Dios en su palabra, ver qué me toca a mí, qué me corresponde a mí vivir conforme a lo que enseña la palabra y buscar la experiencia que la palabra de Dios me enseña. Nosotros podemos tener pensamientos que no surgen de la Escritura. Apocalipsis 22, 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. La Escritura tiene toda la autoridad. La Escritura tiene todo lo que nosotros debemos considerar para poder tener nuestro estilo de vida. La Escritura marca el camino para que nosotros podamos tener cimentada, centrada nuestra fe y nuestra conducta. Lo que no sale de la Biblia es extrabíblico. Que definitivamente muchas veces nosotros escuchamos enseñanzas, ilustraciones y muchas otras cosas para poder entender mejor la Escritura. Eso es extrabíblico. Pero hay cosas que no salen de la Biblia y se oponen a la Biblia, entonces eso es antibíblico. No sé si me están siguiendo. Extrabíblico, por un lado, antibíblico por otro lado. Lo bíblico es lo que sale de la Escritura, lo que algunos llaman la sana doctrina. Lo que está escrito y nosotros tomamos es lo que marca lo que algunos llaman la ortodoxia. Es decir, el hecho de considerar la Escritura por la Escritura. El segundo campo que nosotros debemos considerar respecto a la Iglesia bajo la autoridad divina
es que la iglesia está bajo la autoridad de Cristo. La iglesia está bajo la autoridad de Cristo. En ese sentido, Efesios 4:15 dice, sino que, siguiendo la verdad de amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. No hay otra cabeza. No hay líder, no hay pastor, no hay dirigente, no hay absolutamente nadie que sea la cabeza de la iglesia, porque Cristo es la cabeza. Y también Cristo es la autoridad de la iglesia. En Hechos capítulo 2, verso 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo de la iglesia. Cristo es quien gobierna la iglesia y la gobierna con toda autoridad. Solo hay que tratar de ubicarnos, porque cuando hablamos de la iglesia, muchas veces nosotros estamos pensando en una institución. Cuando hablamos de la iglesia, muchas veces nosotros estamos pensando en el edificio. Ese es el templo. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? No escucho realmente. ¿Quién es la iglesia? Oh, a usted le escuché bien, pero nosotros. Entonces, en ese sentido, Cristo es mi cabeza y Cristo es mi autoridad. Autoridad divina. Evidentemente, en algún momento nosotros vamos a tener que también compartir el hecho de cómo Dios dirige su iglesia con las autoridades que ha puesto para poder guiarnos, porque tenemos un pastor titular, que es la cabeza visible que dirige la iglesia. Y tenemos un cuerpo pastoral. Y tenemos los líderes que Dios ha levantado para guiarnos, para enseñarnos. Tenemos maestros, que la autoridad que Dios nos da a nosotros es por su palabra y en su palabra, no en lo que a mí me parece o en mis propios criterios. Igualmente Cristo dirige la iglesia. Efesios 1:20 dice, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo hombre, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, Cristo es la cabeza dirige al cuerpo, el cuerpo que es la iglesia está bajo la autoridad de la cabeza que es Cristo. Hay un tercer campo, el tiempo no me da para poder explicar más cosas, un tercer campo donde nosotros tenemos que entender que la iglesia está bajo la autoridad divina y es el campo de la autoridad y conducción del Espíritu Santo. Para nosotros el Espíritu Santo quiero sacar la respuesta de usted. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Ahí podríamos detenernos largo porque he tenido algunas conversaciones con creyentes y algunos líderes religiosos que no consideran la divinidad del Espíritu Santo, no consideran la personalidad del Espíritu Santo, no consideran la intervención del Espíritu Santo. Y con toda seguridad, escúcheme, y con toda seguridad, muchos de los cristianos no tenemos en cuenta el obrar del Espíritu Santo en nuestro diario vivir. No sé si me dejo entender. Nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo es quien está obrando ahora. Y hemos recibido a Jesucristo, pero es el Espíritu Santo que a nosotros se nos ha sido dado. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Cuando entregamos nuestra vida a Jesús, esa es la experiencia extraordinaria,
que cuando entregamos nuestra vida a Jesús en arrepentimiento y fe, el Espíritu Santo viene a nosotros y mora en nosotros. Y es el Espíritu Santo que nos capacita para que podamos vivir una vida que no se puede hacer de manera natural, una vida que humanamente es imposible. Vivir los valores cristianos, vivir los valores y los principios bíblicos no corresponde y no es posible para alguien que no tiene el Espíritu Santo en su corazón. Es por eso que muchas veces en la iglesia nosotros vemos que hay experiencias de quienes podemos hacer cosas que no corresponden simple y llanamente porque nuestra relación con el Espíritu Santo no está vigente. El Espíritu Santo, dice la Escritura, se apaga. El Espíritu Santo, dice la Escritura, se contrista. Cuando hacemos mal, cuando hacemos lo malo, el Espíritu Santo se contrista y se apaga. Y hay quienes podrían llegar a tener una vida carnal, terrenal, siendo cristianos. O sea, siendo cristiano evangélico, porque tengo que ponerlo en esos términos. Decir cristiano no representa la realidad de la experiencia que nosotros tenemos. Pero lamentablemente uno ve que el Espíritu Santo no está obrando, no está operando en la vida de la iglesia, de mucha gente. El Espíritu Santo nos capacita, nos guía para hacer su obra. Por ejemplo, cuando uno tiene, el Espíritu Santo tiene el anhelo, tiene el deseo de ¿qué? De leer la palabra. Ustedes vayan tomando nota y vaya evaluando. El deseo de leer la palabra es el obrar del Espíritu. El Espíritu Santo nos lleva a ansiar, a enamorarnos de la palabra, a buscar la palabra, de tal modo que incluso hay quienes nos miran y nos pueden decir, mira, se ha vuelto fanático. Y a veces aún los propios familiares reclaman Biblia, nada más que la Biblia, y se sienten fastidiados porque uno les habla de la Biblia y uno está leyendo la Biblia. No estamos diciendo que descartemos cualquier otro tipo de literatura, para nada, porque es nuestra responsabilidad también crecer espiritualmente, es nuestra responsabilidad crecer emocionalmente, es nuestra responsabilidad crecer intelectualmente, moralmente, físicamente, socialmente, económicamente, es nuestra responsabilidad como hijos de Dios crecer como el Señor Jesús crecía. Pero no teniendo el Espíritu Santo, entonces nosotros podemos estar viviendo una vida, como algunos llamarían una vida superficial, cristiana superficial, en otros casos hasta una vida insípida, que no tiene sentido. El Espíritu Santo nos lleva a predicar la palabra, a desear que los perdidos conozcan el camino de la salvación. Y eso nos lleva también a las misiones. Por eso que nuestra iglesia es misionera. Y tenemos misioneros en las sedes, tenemos misioneros en provincias, tenemos misioneros en diferentes partes del mundo, porque creemos que es el Espíritu Santo que está obrando en su iglesia, y los que estamos participando en misiones, orando, aportando, yendo, es que es el Espíritu Santo que está obrando en la vida nuestra. No es solamente una obra humana. Y el Espíritu Santo santifica a la iglesia. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y este sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La santificación es sumamente importante para que nosotros disfrutemos de la vida que está bajo la autoridad divina. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. No estamos hablando de cosas raras ni de cosas extremas. Pues la santificación, la santidad que también ya hemos compartido, hemos enseñado,
solamente tiene que ver con el hecho de ser apartado de. El apartarse del pecado, el apartarse del mal, eso es lo que a nosotros nos pone en el camino de la santidad, de la santificación. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta que estamos experimentando esto? Dice la Biblia en las mismas palabras del Señor Jesús: haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. ¿Por qué? Por el fruto se conoce al árbol. Por sus frutos los conoceréis. Que la vivencia nuestra nos permita ver realmente el obrar divino. Que la experiencia nuestra sea de tal manera que veamos que es el Espíritu Santo obrando por su palabra, con la palabra, porque el Espíritu Santo no obra en el vacío, el Espíritu Santo no obra en la nada tampoco. Como termino con esto, en una oportunidad, había alguien, estoy hablando hace muchos años, para que no vayan a buscar en medio de la iglesia ahora, había un hermano que quería ser maestro de la Academia Bíblica. Y yo estaba encargado de la Academia Bíblica. Entonces, conversando con él, le dije: mira, ¿quieres ser maestro? Entonces hay que capacitarse. Y hay que estudiar. Hablamos de varias cosas, entonces me dijo: no. A mí me guía el Espíritu Santo. A mí me revela el Espíritu Santo. No necesito estudios. Yo me quedé sorprendido. Dije: bueno, tú estás en un nivel superior. Y yo creo que en el nivel que tú estás ya está para que vayas a enseñar a los ángeles, a los arcángeles. Pero en la tierra necesitamos estudiar la palabra, conocer la palabra. Porque al comienzo hemos leído que hay interpretaciones humanas. Y hay quienes interpretan la Escritura a su antojo. Como si alguno de ustedes ha estado en este congreso de apologética que hemos tenido la semana anterior, el conferencista mencionó algo, que muchas personas leen el texto, lo sacan de contexto y lo usan como pretexto. Esas son interpretaciones humanas. Que Dios nos ayude a centrar nuestra atención en lo que enseña la Escritura, pero también dice la Escritura que debemos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, hacedores de la palabra. Me parezca o no, me guste o no, tengo que someterme al escrito está.